padre descubrió lo que este doctor hacía con su pequeña. No creerás esta desgarradora historia. Querido amigo, hoy te contaré lo que este padre tuvo que presenciar dentro de este hospital al descubrir lo que este médico hacía con su pequeña hija. Así que al ver el comportamiento de este hombre decidió hacerlo público para que todos se enteraran de la clase de persona a la que encargaban la salud de sus hijos, dejando a muchos completamente impactados. Los doctores son los encargados de ayudarnos cuando nos sentimos mal. Son las personas en las que podemos confiar para que disminuyan nuestros dolores. Sobre todo, son los primeros aliados cuando tenemos pequeños en casa. Pues cuando ellos se enferman, nuestro mundo se cae. Así que depositamos toda nuestra fe y nuestra esperanza en estas personas. Pero muchas veces no sabemos lo que puede ocurrir dentro de los hospitales o lo que nuestros pequeños sienten cuando deben quedarse solos y desamparados en estos lugares. Cuando Felipe acudió al hospital en donde se encontraba su pequeña, no pudo creer lo que sus ojos veían, pues le tocó presenciar una de las escenas más desgarradoras de su vida. Pues este hombre hizo algo impactante con su pequeña, dejándolo completamente desconcertado. El hecho ocurrió en un hospital de Nuevo México, en donde un desesperado padre llevó a su pequeña hija bastante grave, pues le había encontrado desmayada en su casa. Él la había dejado sola por muchas horas, pues el hombre tenía que trabajar. Sí, tenía que hacerlo duramente para de esta manera poder mantenerla. Su esposa recientemente los había dejado solos en este mundo y aquel padre no podía soportar otra pérdida más en su familia, por lo que llevó lo más rápido que pudo a su hija al centro médico y la puso a los cuidados de aquellas personas quienes se encargaron de hacerle diversos exámenes, los cuales lastimosamente determinaron que la pequeña sufría de leucemia, un terrible cáncer el cual afecta mayormente a muchos pequeños. Aquella noticia desmoronó a aquel padre, quien no contaba con un seguro para su hija, por lo tanto tampoco con el dinero suficiente como para poder pagar los diversos tratamientos para dicha enfermedad. El hombre caminaba de un lado para otro bastante preocupado. Su angustia era tanta que no pudo aguantar más y lloró en medio de los pasillos de aquel lugar. Uno de los doctores que se encontraba al cuidado de su pequeña lo vio tan desesperado que se acercó a él y ofreciéndole su consuelo le dijo que existía la posibilidad de que dejara a su pequeña internada en aquel lugar hasta que él pudiera conseguir cómo pagarlo. El padre agradeció aquella ayuda, pues él tampoco podría cuidar a su pequeña mientras trabajaba. Así que el hombre decidió conseguir otro trabajo y esforzarse el doble para que su pequeña pudiera tener los medicamentos. La pequeña Xiomara despertó muy asustada en aquel lugar. Todos a su alrededor eran completamente desconocidos. Se sentía perdida y abandonada, pues buscó a su padre por todos lados y no lo encontró. El miedo se apoderó de ella y no paró de llorar. Los días eran largos y tristes para aquella pequeña, pues ella había llegado a la conclusión de que su padre se había olvidado de ella y ahora se encontraba completamente sola en este mundo. Los tratamientos eran verdaderamente duros y su pequeño cuerpecito a duras penas lo soportaba, pues por las noches la pequeña no paraba de pedir a Dios que le enviara a un ángel que la cuidara, pues las personas de aquel lugar le parecían bastante malas y sospechosas, por lo que ella no solía hablar con absolutamente nadie y constantemente trataba de alejarse de ellos. Hasta que un día todo cambió, pues de pronto un hombre con una bata blanca ingresó a su habitación, dejándola completamente aterrorizada. El hombre se veía bastante rudo y enojado. De pronto se acercó a ella y la pequeña no pudo dejar de gritar. El padre de Xiomara no había podido ir a verla desde hacía muchas semanas, pues los numerosos trabajos que había tenido que conseguir le absorbían todo el tiempo posible. Él solo recibía llamadas telefónicas en donde le informaban sobre la condición de su pequeña, así que él día a día trataba de esforzarse al máximo para poder conseguir el dinero suficiente y de esta manera pagar dichos tratamientos
tan pero tan costosos. Así que cuando por fin pudo darse un tiempo para acudir a ver a su pequeña, se llevó una gran sorpresa al ver lo que el médico encargado hacía, pues él justo llegó cuando este hombre tenía a su pequeña sobre las piernas. Este acto desconcertó completamente al padre, quien no dudó en desatar su furia contra el médico, pues jamás imaginó que en aquel lugar serían capaces de algo así con su pequeña. De pronto una pequeña manito intentó detenerlo. Era su pequeña hija. Él inmediatamente la tomó en brazos para cerciorarse que se encontraba bien, y desesperado le pidió que le contase todo lo que aquel terrible hombre había hecho con ella. La pequeña, entre lágrimas, le confesó que aquel hombre era el ángel que le había enviado Dios, pues desde un principio ella había tenido miedo de todas las personas de aquel lugar al encontrarse tan solita, pero aquel doctor le había contado cuentos y la había tratado como una hija. También le había explicado que su padre se encontraba trabajando muy duro para poder pagar sus medicinas, por lo que él mismo se iba a encargar de que se encontrara bien. La pequeña Xiomara le mostró todos los juguetes y cuentos que el médico le había regalado para que se sintiera como en casa. También le contó a su padre que había cantado y bailado con ella para que no llorara más por las noches. El padre quedó completamente impactado con la confesión de su pequeña, pues él había juzgado mal a aquel hombre, el cual era un excelente profesional, quien desde un primer momento se había encargado de que su pequeña se sintiera amada y segura en aquel lugar. El padre le agradeció infinitamente a aquel doctor, quien sin duda tenía una vocación única con los pequeños y realmente amaba su trabajo. Con el tiempo, aquel médico se convirtió en el padrino de su hija, quien estaba feliz de decirle al mundo que tenía dos papás, quienes habían trabajado duramente para poder salvarla. Pues con el tiempo la pequeña Xiomara fue mejorando su condición y al día de hoy ella se ha convertido en una pequeña muy fuerte y muy sana. El padre de Xiomara no quiso quedarse callado y se encargó de contar toda su experiencia a todos los padres del mundo para que se conociera el gran amor que este doctor le tenía a cada uno de sus pacientes, pues él no solo los trataba, sino que también intentaba que su estadía en el hospital fuera completamente cómoda, sacándoles una sonrisa cada vez que podía. Queridos amigos, este tipo de acciones son dignas de compartirlas. Es por eso que te pido que compartas este video para que el mundo entero pueda conocer a este doctor, quien sin duda es un ángel para todos estos pequeños. Recuerden que subimos historias todas las semanas. Un abrazo, hasta la próxima y bendiciones.